Amén. Bien, estábamos viendo que el martes pasado estuvimos viendo, ¿verdad?, sobre este hombre de la mano seca, y anteriormente estuvimos viendo, ¿verdad?, el tema de recoger, ¿verdad?, la espiga, el trigo, ¿verdad?, que no le gustó mucho, ¿verdad?, a estos líderes religiosos, y este hombre, ¿verdad?, de la mano seca, donde, ¿verdad?, veíamos que este hombre aparece, ¿verdad?, en este relato y produce, ¿verdad?, en estos líderes religiosos aún más odio, se podría decir, o esta rivalidad contra Jesús, ¿verdad?, por lo que él estaba haciendo. Amén. Así es. Bueno, en él veían, ¿cierto?, como la oportunidad, era como el anzuelo que tenían en ese momento para poder sorprender a Jesús, ¿cierto?, para poder tener algo, una base con la cual poder acusarlo, ¿ya? Bien. Porque recordemos que estábamos viendo que veníamos de conflicto en conflicto con estos líderes religiosos, ¿cierto? Estas confrontaciones que venían, porque a ellos no les parecía, ¿cierto?, que Jesús viviera tan abiertamente en oposición, ¿cierto?, en base al ritualismo y a todas esas cosas que eran reglas de hombre, más que nada porque estábamos viendo, ¿cierto?, de que esos mandatos no eran mandatos de Dios, sino que eran reglas de hombre, las que ellos estaban usando para decirle que estaban haciendo en día de reposo lo que no era lícito. Claro, la finalidad de todo esto era encontrar alguna forma de poder acusar a Jesús, ¿verdad? Claro. Y en este camino y en este plan que tenían ellos, ¿verdad?, solo se van descubriendo, ¿verdad?, cómo estos religiosos, ¿verdad?, llevaban todo esto a una costumbre o a una ordenanza de hombres, que no estaba conforme a lo que Dios había dado a su mismo pueblo, ¿verdad? Así es, claro. Entonces veíamos, ¿cierto?, que ellos de cierta forma sabían que Jesús tenía poder para realizar milagros, ¿ya? Porque ellos estaban esperando, le estaban acechando para ver qué hacía con ese hombre, ¿cierto?, que estaba ahí en la sinagoga, porque recordemos que estamos en un día de reposo en la sinagoga, y está ahí este hombre de la mano seca, ya que está aquí en Marcos capítulo 3, ¿ya? Y ellos sabían que Jesús podía hacer algo, y sabían que Jesús no era alguien que no tuviese misericordia hacia el necesitado. Entonces sabían que Jesús podía hacer algo, pero también sabían que lo iba a hacer apenas viera la necesidad de ese hombre, ¿ya? Y ahí le empiezan a preguntar, ¿cierto? Empieza ahí una confrontación de que si era lícito en el día de reposo sanar. Jesús le da un ejemplo, por ejemplo, de la oveja, ¿cierto? Que si una oveja cae, ¿cierto?, está en peligro, necesita ayuda en un día de reposo, cualquiera de los que estuviese ahí le hubiera dado ayuda, ¿cierto? Claro. Pero entonces, ¿cómo si una persona, siendo mucho mayor, ¿cierto?, que un animal, que una oveja, no iba a ser bueno que él lo ayudara en ese momento, ¿ya? Entonces veíamos ahí, ¿cierto?, que como bien decías tú, ellos trataban de acecharle, trataban de estar buscando algo para poder culparlo, para poder acusarlo. Recordemos que la multitud le estaban siguiendo. Entonces, una de las formas que ellos tenían para poder ahuyentar a la multitud, para poder disiparla, alejarla de Jesús y poder ellos echarle mano, era, ¿cierto?, echando por tierra su credibilidad. Partiendo también con el capítulo 3 de Marcos, en los versículos 5, donde hay algo que nos llamó mucho la atención, que es cuando él, ¿verdad?, le da un enojo, una tristeza, un enojo, ¿verdad?, por la dureza de los corazones de estos hombres, ¿verdad?, religiosos, que Jesús siempre, o Dios también, ¿verdad?, les dio la oportunidad para que ellos vieran, como bien decías tú. Ellos sabían los milagros que hacía Jesús, ellos vieron los milagros que hacía Jesús, sabían, ¿verdad?, que Jesús podía hacer muchas cosas y había hecho muchas cosas. Ya hemos pasado por varios estudios y ha hecho varios milagros que, bueno, son algunos de los que están dentro de la Escritura, porque Juan dice que son muchos más y no caberían dentro de un libro o dentro de los libros que se escribieran, ¿verdad? Pero ellos estaban, estos líderes religiosos, constantemente siguiendo a Jesús para poder acusarle de algo,
¿verdad? Ellos también a su vez iban viendo, ¿verdad? Iban viendo los milagros que hacía Jesús y cómo, ¿verdad? Él hacía verdaderamente los milagros y que no era ningún charlatán ni nada por el estilo. Entonces vemos cómo Jesús los ve a ellos, ¿verdad? Y los mira con enojo y con tristeza por la dureza de su corazón. No con enojos sobre ellos o para estos religiosos, sino que ese enojo de esas almas, ¿verdad?, que se están perdiendo, y la tristeza de que ellos no puedan, que no creen en quién ellos tienen al frente, de que Él realmente es el Salvador, que es el Mesías esperado, ¿verdad? Y aún viendo las señales. Y aún viendo las señales, ¿verdad? Y hay otra cosa que nos deja bien, también, que nos deja ver la Escritura, ¿verdad? Que es que aunque uno veamos los milagros, o que los milagros sean hechos en nuestras vidas, ¿verdad? Eso no nos lleva al 100%, ¿verdad?, a ser seguidores de Jesús. Porque hay muchos que se le ha hecho milagro, ¿verdad? Y han terminado, ¿verdad?, dejando de lado porque ya se han sentido bien. ¿Entiendes? Entonces vemos cómo ellos han visto, ¿verdad?, todos estos milagros, pero no creen. Entonces, por el lado de los milagros, creo que no es la forma, sino que no es por el ver, sino que es por el oír, ¿ya? Y eso, el oír la palabra del Señor, que también lo vamos a estar viendo un poco más detallado acá en este estudio que viene ahora, ¿ya? Entonces vemos cómo Jesús también demuestra, ¿verdad?, esta tristeza, este enojo, ¿verdad?, por estos hombres que lo único que buscaban, ¿verdad?, era poder hacerle mal a Él o llevarlo a una acusación. Claro, la idea de acechar lo que ellos tenían era para poder acusarlo, no era un intento de poder ver para creer, ¿cierto? Para poder ver que en Jesús había algo, que Él era el Mesías, ¿cierto? Y realmente pensar o reconsiderar sus pensamientos en cuanto a Él y decir, chuta, nos equivocamos, Él es el Mesías. No, aunque viesen lo que viesen y escuchasen lo que escuchasen de Jesús, ¿cierto? Aunque Jesús le explicara una y otra vez las cosas, ¿cierto? No iban a querer, no creyeron, endurecieron su corazón, ¿ya? Y veíamos, ¿cierto?, que en este episodio, luego de que Jesús sana la mano, ¿cierto?, restaura la mano de este hombre, de la mano seca, ¿ya? Era un milagro evidente a todos los que estaban ahí, ¿cierto? Estos líderes salen de la sinagoga y toman consejo con los herodianos, ¿cierto?, que ellos, los fariseos y los herodianos, eran prácticamente como el agua y el aceite. Claro, ahí está. Pero aquí unen fuerzas porque para ellos Jesús era el peligroso. Claro. Veamos también, aquí también podemos ver la divinidad, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad? Porque Él sabía lo que tenían en sus corazones estos hombres. Sabía que lo que iban a hacer era que se iban a ir a juntar con estos otros, frente, ¿verdad?, que eran los herodianos, que juntando fuerza con ellos, ¿verdad?, para poder destruirle, dice la escritura textual, dice que salidos, dice, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para poder destruirle, siendo dos frentes diferentes, pero unieron fuerzas con un propósito. Claro, se unieron solamente para poder destruir a Jesús. Y es así como entramos, ¿cierto?, a la porción de la escritura del día de hoy, ya que vamos a continuar con los versos 7 al 12 de Marcos capítulo 13, que lleva por subtítulo La multitud a la orilla del mar. Dice así, verso 7: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Verso 10: Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él,
les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. ¿Ya? Bueno, como veamos, como dice, comienza el versículo 7, más Jesús se retiró al mar con sus El discípulos. verso 7, ¿no? Sí, verso 7, correcto. Verso 7. Dice que más Jesús se retiró al mar con sus discípulos, ¿verdad? Así es. Bueno, vemos que Jesús, plenamente consciente de lo que tramaban, ¿verdad?, estos líderes religiosos, Jesús se retira al mar con sus discípulos a fin de evitar a estos enemigos que estaban ahí acechándole, ¿verdad? Y se distancia de ellos, viajando a un lugar más aislado, ¿verdad?, que es un lugar más tranquilo, ¿ya?, que es el norte del lago de Galilea. Claro, ahora usted podría decir, pero entonces, ¿por qué se va? ¿Cierto? Si ya sabía que estos enemigos se estaban poniendo en su contra, que estaban tomando consejos, ¿cierto? ¿De qué forma tenían ellos para poder destruirle de una vez por todas? ¿Cierto? Porque era mucha la gente que ya estaba siguiendo a Jesús. Era mucha la gente, ¿cierto?, que le estaba siguiendo por todos los lugares y que creía en él, que le buscaban por los milagros, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, más adelante, ¿cierto?, vamos a ver que ellos en muchas ocasiones querían echarle mano, ya querían matarle incluso, pero no lo hacían porque temían a la gente, ¿ya? Lo que ellos no tenían era temor de Dios, ¿ya? Pero le temían a la gente, le temían a las multitudes, ¿ya? Pero vemos acá, ¿cierto?, que Jesús, como bien dice Pedro, se distancia. Sabiendo esto, en su omnisciencia, que más nos muestra aquí la escritura de que Él es Dios, ¿cierto? Amén. Sabiendo esto, Él se aleja de ese lugar, Claro. se mueve de ese lugar con sus discípulos, ¿ya? Cuando Él pudo haberlos destruido en ese momento. Cuando vemos al mismo Dios, ¿cierto?, que está en el Antiguo Testamento, que ante la rebelión del pueblo muchas veces emitía juicio de inmediato. Podemos tener un ejemplo claro, ¿cierto?, con los hijos de Coré, cuando la tierra se abre y los traga vivos de una, ¿cierto? Entonces, Jesús podía prácticamente haberlos destruido en un instante. Pero aquí, en este texto, hermano, lo que estamos viendo en plenitud, lo que estamos viendo brillar en medio de esta oscuridad, ¿cierto?, es la paciencia y la misericordia de Dios. Amén. Que se mostraba en ese entonces. Jesús tenía gran paciencia con estos líderes, ¿cierto? Y abundante misericordia porque no quería que pereciera. Lo mismo que pasa hoy en día. Amén. Dios no quiere que el hombre perezca. Muchos tienen su promesa por tardanza, dice la Escritura, Amén. ¿cierto? De que, no viene nunca Jesús. Tanto que predican a ese Jesús que va a venir, pero nunca viene, ¿ya? Pero lo que pasa es que Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así es. Y aquí lo vemos una vez más en la Escritura. Podía haberlos consumido de una. Pero Jesús, ¿cierto?, sabía que este no era el momento aún, ¿ya? Porque más adelante va a venir un tiempo en el cual se va a llevar a cabo todo este tema, ¿ya? Así es. Pero en este momento, cuando Él vino, ¿cierto?, en este ministerio terrenal, Él vino a salvar. Ya, entonces lo que podemos comprender acá es que Él no se aparta porque sea un cobarde, porque diga, me van a venir a hacer algo, voy a arrancar. No, sino que esta fue prudencia, ¿ya? Jesús, lo hemos visto durante todo su ministerio terrenal, que siempre estuvo sujeto al Padre, siempre buscó la voluntad del Padre. Y Él todavía tenía mucho que enseñar, tanto a sus discípulos como a la multitud que le seguía en ese momento, y muchos más que se iban a sumar, ¿ya? Todavía no había llegado su hora para que Él fuera arrestado, para que Él fuera crucificado, ¿ya? Entonces es por eso que lo vemos que Él se mueve, ¿ya? Dice aquí un comentarista, Él nunca arriesgó su vida innecesariamente. Dice, es prudencia evitar el peligro, pero huir de un deber es otra cosa. Jesús no estaba huyendo de un deber, sino que estaba siendo prudente lo que Él estaba haciendo en este momento, porque aún no era su hora de morir y ya estaba viendo la hostilidad que iba en aumento de estos líderes religiosos y que ahora se habían unido, ¿cierto?, a estos que eran que le daban favoritismo, ¿cierto?, a los herodianos, ¿cierto?, a la dinastía de Herodes. Así es. O sea, que le daban el favor a Roma, en otras palabras, ¿ya?
Entonces vemos, ¿cierto? Como leíamos acá en el texto, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Marcos 3, ¿ya? Dimos lectura del verso 7 al 12, ahí estamos en este momento. Entonces vemos que Jesús al salir de esta ciudad, de este lugar, ¿ya? En este momento sí, se aparta de sus enemigos, ¿ya? Pero no de las multitudes, ¿ya? La muchedumbre le seguía, como estábamos leyendo, ¿ya? Y de hecho acá Marcos nos nombra varios lugares. Nos dice que algunos venían del sur de Judea, porque recordemos que estamos en Galilea. Algunos venían del sur de Judea, ¿cierto? Jerusalén, y otros venían más del sur, de Idumea, ¿ya? Que es Edom, ¿ya? Otros venían, ¿cierto? Del otro lado del Jordán, otros venían más al noreste, ¿cierto? De Tiro y Sidón, que eso es un lugar donde mayoritariamente habían gentiles. Pero venían ellos, ¿cierto? De esos lugares para unirse acá a las multitudes que estaban siguiendo a Jesús en Galilea. Entonces estamos viendo, ¿cierto? Que a pesar del intento de estos líderes religiosos por esparcir, disipar a estas multitudes, queriendo mostrarles, ¿cierto? A un Jesús que quebrantaba la ley, cosa que eran tradiciones de los ancianos, reglas de hombres, volvemos a reiterar, ¿ya? No la palabra de Dios, ¿ya? Pero veíamos que en su intento venían a poner a Jesús entre la espada y la pared, pero eran ellos los que terminaban entre la espada y la pared. Querían avergonzar a Jesús en público para que los demás se fueran, pero eran ellos los que terminaban avergonzados, ¿ya? Entonces, de ninguna forma la multitud se fue. De ahí de esa sinagoga, muchos lo siguieron, dice Mateo, en Mateo 12, ¿ya? Y veíamos ahora que Marco enfatiza que venían del sur, del noreste, del otro lado del Jordán, de todos lados venían, ¿cierto? Porque la popularidad de Jesús aquí ya está en su apogeo, ¿ya? A pesar de los intentos del enemigo, ¿cierto? Por esparcir a estas multitudes, por alejarlas de Jesús, pero no fue así, ¿ya? Bueno, y como leíamos, ¿cierto? En este texto, aquellos que se aventuraron a ir en pos de Jesús, empezaron a experimentar, ¿cierto? Demostraciones milagrosas del poder de Dios a través de Jesús, ¿ya? Ocurría maravilla tras maravilla, cosas que quizás nadie se podía imaginar. Que tan solo con una palabra o un toque, Jesús producía una sanación, producía una restauración o incluso una liberación. Porque como leíamos ahí, que hasta los demonios eran expulsados. Una vez más vemos este tema acá, ¿ya? ¿Algo que añadir? No. Entonces, hay un comentarista que dice acá, para Jesús, el creador del universo, ninguna condición o discapacidad demostraba ser demasiado difícil de curar. Creó al instante nuevos miembros y órganos. Restauraba ojos, oídos, manos, pies y cuerpos a plena salud y funcionamiento. Hay un ejemplo fresco, tenemos a este hombre de la mano seca, ¿cierto? Donde vemos que restaura completamente esa mano, ¿cierto? Y ya empieza a funcionar como debe, ¿ya? Entonces vemos que todas estas multitudes vienen y que los milagros de Jesús no son en oculto, ¿ya? Estos milagros del Señor eran públicos y también eran innegables, ¿ya? Y es por eso que las personas seguían viniendo a Él. Multitudes venían, como veíamos ahí, ¿cierto? Como leíamos, venían porque habían oído acerca de lo que Jesús estaba haciendo, ¿ya? Entonces le buscaban enfocándose, ¿cierto?, en lo que habían oído referente a sus milagros. Y es por eso que inundan Galilea. Es por eso que buscan a Jesús de la manera que sea, ¿ya? Y llevan a sus familiares enfermos, llevan a sus amigos necesitados, porque ven en Jesús la esperanza. En una época, ¿cierto?, que 2000 años antes, ¿cierto?, del desarrollo de la medicina, vemos que Jesús estaba desterrando la enfermedad. Estaba desterrando los efectos de la enfermedad.
de la tierra de Israel, ¿cierto? En este momento cuando él estaba en este ministerio terrenal. No había nada que se le interpusiera en el camino. No había enfermedad que él no pudiera sanar. Si alguien tenía, por ejemplo, un miembro de su cuerpo dañado, él lo restauraba. ¿Ya? No había nada. Ni los demonios. Todos le obedecían. Aunque le aborrecían, pero igual le obedecían. ¿Cierto? Porque él es Dios. Amén. ¿Ya? Y ahora, algo que es muy importante que decir, ¿cierto? Es que nadie cuestionaba los milagros de Jesús. De hecho, no existe ningún registro de algún esfuerzo por intentarlo, ¿ya? E incluso sus enemigos, como veíamos, ¿cierto? En el estudio anterior, que hasta su enemigo, ¿cierto? Tomando el ejemplo más cercano a estos líderes religiosos, ¿cierto? Ellos sabían que Jesús hacía milagros. Ellos sabían que era capaz de hacer, sabían que tenía poder, ¿ya? Para realizarlo. Entonces, nunca sugirieron que no lo hiciera, que era mentira, ¿ya? Pero obviamente, como hemos visto, a pesar de que vieron, a pesar de que estuvieron ahí viendo todo, y que oyeron las mismas enseñanzas de Jesús de su misma boca, ¿cierto? No creían en él, no creyeron, ¿ya? Y veíamos que en este intento de que no pudieron, ¿cierto?, desacreditar a Jesús, y que también no pudieron negar el hecho de que Jesús sanaba, ¿cierto? En una ocasión, bueno, vamos a ver más adelante, ¿cierto? En este mismo capítulo 3, en el verso 22, que ellos dicen, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, estaban diciendo que su poder venía de Belcebú, o sea, de Satanás. De ahí estaban diciendo que venía su poder, ¿ya? O sea, no negaban el hecho de que él tuviese poder para sanar o echar fuera demonios, sino que decían que no era de Dios, a eso voy, sino que era otra su fuente. Y como lo vemos acá en este texto, en ese verso en específico, decían que venía de Satanás, ¿ya? Pero a pesar de toda acusación, como veníamos diciendo hace un momento, a pesar de todas esas cosas, ¿ya? No pudieron alejar a las personas, ¿ya? Es algo que ahí nos tenemos que ir dando cuenta, ¿ya? Bueno, ¿algo que añadir? No. Ya, bueno, en el verso 9, ¿cierto? Leíamos que dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, ¿ya? Bueno, como ya estábamos diciendo, era mucha la multitud, eran muchos los que venían, ¿ya? Entonces, es por eso que Jesús lo vemos acá, que le dice a los discípulos, en este verso 9, que le tuviesen una barca lista, a causa de esta multitud, ¿ya? Para que no le oprimiesen. Porque como la gente anhelaba tanto, ¿cierto?, experimentar los milagros de Jesús, en un intento, ¿cierto?, de poder obtener esa sanación anhelada, no les importaba nada, sino que la finalidad de ellos era abrirse camino de alguna forma y llegar a Él, ¿ya? Acercarse a Él, aunque sea tocarle, ¿ya? Pero queriendo hacer esto, ya lo único que lograban era oprimirle. Terminaban prácticamente encima de Él, ¿ya? De hecho, en Marcos 6, 56, que lo vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver un momento en especial en el ministerio de Jesús que pasa algo muy similar, que nos dice así: donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Tan solo con tocar. Bueno, de inmediato se nos viene a la mente, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Que ella, es cierto que hay hasta una alabanza que dice, si tan solo tocare el borde de su manto.
Y prácticamente fue así. Tan solo con tocar el borde del manto de Jesús, quedó sana. Y no fue solamente ella que tenía esa mentalidad, ¿ya? Porque ya muchos también lo estaban experimentando. Pero como decías tú, no está todo. Todas las sanaciones que hizo no están acá en la Escritura, ¿ya? Pero están las que tienen que estar. Las que son necesarias. Claro. Entonces, como vamos viendo, la gente se estaba enterando por todos los lugares, hermano, ¿ya? De que el poder de Jesús estaba tan disponible y que era tan eficaz, ¿ya? Que tan solo con poner la mano encima de alguien, ya esa persona quedaba curada instantáneamente y de manera total. O tan solo con que esa persona tocase, ¿cierto? Como veíamos ahí, el borde de su manto, también iba a ser sanada, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver o imaginarnos más o menos qué es lo que ocurría en ese entonces. O sea, muchas personas hoy vemos que están oprimidas, ¿cierto? Por diversas enfermedades. Y que muchos quizás han gastado tanto dinero haciéndose exámenes, ¿cierto? Yendo y visitando diferentes doctores para ver qué opinión me da este me da tal opinión, me da tal medicamento y al final no me hace nada y van donde otro. En ese entonces también era así. Aunque ahora tenemos gran variedad, ¿cierto? A nuestra disposición para poder acceder a la medicina, como veíamos delante. Pero en ese entonces no era así. En ese entonces no era así. Entonces el ver a alguien que estaba haciendo milagros, ¿cierto? La gente tiene que haber estado vuelta loca. ¿Ya? Y por eso le buscaban. Ese era su enfoque. Venir y tocarle, buscarle, de la manera que sea, llegar delante de él. No importaba cuánto tuvieran que recorrer. La idea era estar con Jesús, llegar donde él y tocarle, aunque sea el borde de su manto. ¿Ya? Pero si bien la multitud tenía sus ojos, ¿cierto?, sobre su sanidad, sobre su milagro, tenían ahí su propósito, quizá de poder llegar a Jesús. Vemos que la prioridad de Jesús no era venir a hacer milagros, sino que su prioridad era venir a enseñar, a dar este mensaje, estas buenas noticias, ¿cierto? Entonces, ahí podemos entender de cierta forma por qué es que él que tenía, ¿cierto? Aquí pedía a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca, ¿ya? Para poder así usarla de cierta forma como un púlpito, podríamos decirlo. Apartado de la gente, ¿ya? Que quería obviamente la sanación, pero él venía a enseñar, ¿ya? Entonces, más allá que una sanación física, lo que él quería era en esa persona realizar una sanación mucho más allá, una sanación duradera, una sanación eterna, que es la sanación espiritual, ¿ya? Entonces, por eso es que lo vemos de continuo, ¿cierto? Bueno, y lo vamos a seguir viendo, que se aparta un poco, pero la idea es para poder llevar a cabo, ¿cierto?, esta prioridad que él tenía de predicar estas buenas nuevas del reino, ¿ya? Bueno, el tema de la popularidad, ¿cierto?, de Jesús no era su objetivo. Bueno, hoy día hay muchos que buscan ese objetivo, ¿cierto?, de poder mover masas, de mientras más vengan mejor, ¿cierto?, pero con un propósito que quizás en algún momento hubo algo de bueno, pero que quizás en el transcurso se fue como distorsionando el enfoque principal, ¿cierto? Y se van para otro lado, ¿ya? Pero aquí vemos que Jesús no andaba buscando popularidad. Jesús no andaba detrás de la popularidad, ¿ya? Pero sí tenemos que decir, si bien la principal prioridad de Jesús fue venir a enseñar, ¿cierto? Fue venir a entregar este mensaje para que el hombre se pudiese reconciliar con Dios, ¿ya? Estas manifestaciones de poder que él estaba haciendo a través de los milagros, ¿cierto? Todas estas señales acreditaban, ¿cierto?, que su mensaje de salvación era verdadero y de que él realmente era quien afirmaba ser, ¿ya? Y lo que es importante acá, que si bien, bueno,
pongámoslo en el ejemplo, si eran muchos los que venían. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo, cuando estaba en la casa de Simón Pedro, ¿ya? Cuando veíamos ahí que estaba llena esa puerta afuera, había muchos esperando, ¿cierto? En esa ocasión. Y luego de ese mismo día, ¿cierto? Cuando ya Jesús había sanado, luego de este día de reposo, porque recordemos que ese día hizo una sanación en la sinagoga, pero todos esperaron que pasara el día de reposo para poder traer a sus familiares, y apenas pasa el día de reposo y ya están todos afuera. Y Jesús, veíamos ahí que se relacionaba personalmente de a uno por uno. Sí. ¿Cierto? Veíamos ahí que era un trato personal, de uno por uno, ¿ya? Y tomando ese ejemplo, Jesús no era alguien que, como decíamos, que hablaba de manera general, por así decirlo, sino que tendía a tener un trato más personal con las personas, ¿ya? Y es por eso que comprendemos cuando, por ejemplo, aquí en este mismo capítulo 3, en el verso 20, nos dice que ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, porque era mucha la gente que venía, eran muchos los que le buscaban, ¿ya? Ahora, en el texto paralelo en Mateo, ¿ya? En el capítulo 12, como les decía hace un momento, nos dice que Jesús sanó a todos los que venían a Él, ¿ya? En este momento, dice así. Bueno, parte, ¿cierto?, tomando la introducción que estábamos haciendo, de que cuando se unen los fariseos con los herodianos, nos dice el verso 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Ya? Jesús sanó a todos los que estaban acá, a todos los que venían, ¿cierto?, para tener esta sanación, ¿ya? A todos los que le buscaban teniendo necesidad, ¿ya? Él se compadecía del hombre. Bueno, hemos estado viendo estudio tras estudio, ¿ya? Cuánta compasión, cuánta misericordia, ¿cierto?, hay en él, que no es indiferente, ¿ya? Y si bien estos milagros, a través de estos milagros podemos ver, ¿cierto?, que está en plenitud, ¿cierto?, podremos decir, la demostración de su poder divino, también tenemos que darnos cuenta de que no solamente vemos su poder ahí, sino que también vemos ahí su amor y también podemos ver ahí su misericordia, su compasión por el sufrimiento de las personas, ¿cierto? Jesús siempre tuvo tiempo para los que estaban sufriendo, siempre tuvo tiempo para los que están en necesidad, y hoy lo sigue teniendo, obviamente, ¿cierto? De una u otra forma siempre nos está llamando en la Escritura, ¿cierto?, a que vengamos delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, incluso nos dice, ¿cierto? Entonces, y claro, y anteriormente ya lo había dicho en el llamamiento de Leví, en el versículo 17, cuando les dice que Él viene a los sanos. O sea, Él no viene a los sanos, sino que viene, ¿verdad?, a los enfermos, ¿eh? Y que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, vamos viendo cómo la misma escritura, la palabra, se va confirmando con lo que Él va haciendo durante su trayecto, su camino, ¿verdad?, de sanación, de milagros que hace. Vamos viendo que cada vez Él lo vamos a ver más rodeado de gente humilde, gente que está enferma, gente que necesita la mano de Dios, esa mano sanadora, y como bien decías tú anteriormente, es un Dios compasivo, de amor, ¿verdad?, que está atento a las necesidades de aquellos que él mismo anteriormente dice, aquellos pecadores, aquellos que están realmente quieren conocerlo a Él. Pero vemos esa necesidad que tanto en ese tiempo, hoy en día está la misma necesidad, ¿verdad?, de sanidad física. Lo vemos nosotros en nuestra iglesia cuando recibimos, ¿verdad?, tanta cantidad de oración, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo de invierno, cuando más gente se enferma, ¿verdad?
y siempre estamos viendo que la necesidad, tanto en ese tiempo como ahora, yo creo que es la misma, y yo diría que es mucho más ahora, ¿verdad? Esa necesidad de poder ser sanado. A mí no me cabería dudas de que si hubiese estado Jesús en este tiempo, ni con toda la medicina, con toda la tecnología, que lo que hay ahora, Jesús tendría incluso más, a lo mejor, popularidad que la que tenía antes, porque ahora hay mucha la gente que está necesitada, no tanto físicamente, sino que también espiritualmente. Claro. Entonces, lo que nos damos cuenta de todo esto que hemos visto hasta ahora es que Cristo siente el dolor que lastima al hombre. ¿Ya? Cristo ve, ¿cierto?, cómo nosotros nos vamos sintiendo agobiados día a día bajo el peso de todas las cargas que nos está oprimiendo. Él ve todas esas cosas. Y es por eso que en su misericordia, en su bondad, ¿cierto?, en su inmenso amor, Él viene, ¿cierto?, en rescate del hombre, ¿ya?, para poder curar sus heridas, para poder llegar a estos quebrantados de corazón, ¿cierto?, para poder levantar, llevar nuestras cargas, ¿cierto?, para poder darnos vida, y vida en abundancia, una vida de esperanza, una vida de seguridad en sus manos, ¿cierto? Porque Él, cuando viene, Él lo cambia todo, ¿ya? Él lo cambia todo, ¿ya? Pero bien, si bien, volviendo al texto, cuando nos damos cuenta y nos dice acá, ¿cierto?, el texto paralelo acá en Mateo, nos dice que Él sanó a todos, ¿cierto?, los que venían con estas necesidades. Él, como era de su costumbre, y ya lo hemos visto en otra ocasión, Él les dice, en el verso 16, dice, les encargaba rigurosamente que no les descubriesen. O sea, los sanaba, pero les daba este mandato de que por favor no lo estuviesen divulgando, no estuviesen diciendo lo que Él hizo en sus vidas. ¿Ya? Este milagro de sanación. ¿Por qué? Porque no quiere que muchos más vengan a buscarlo, ¿cierto?, por motivos cerrados. Recordemos que en ese entonces lo que estaba en la retina, en el ojo, ¿cierto?, de los israelitas era a este líder libertador político, ¿cierto?, que los libertara de la esclavitud, del yugo de Roma. Y quizás muchos habrían tenido, ¿cierto?, sus ojos puestos ahí, ¿ya? Que no era lo que correspondía a Jesús. De la forma que vino totalmente diferente a lo que ellos se podrían haber imaginado, ¿ya? Y también tampoco quería que la gente lo siguiera también por el tema solamente de los milagros, porque si bien las sanidades físicas no podemos tapar el sol con un dedo, cuánto las quisiéramos, cuánto quisiésemos nunca enfermarnos, ¿cierto? Pero si bien estas personas que Jesús sanó, no quiere decir que Él las sanó y que después nunca más se enfermaron. Siguieron viviendo en este mundo y lo más probable es que después volvieron a enfermarse, ¿ya? Pero en esta ocasión tuvieron la sanación, ¿ya? Pero lo que Él venía, ¿cierto?, a darle al hombre era una sanación espiritual, que es mucho más duradera, es eterna, ¿cierto? Es por eso que su prioridad era dar este mensaje, ¿ya? Era enseñar, predicar el Evangelio, ¿cierto? Dar estas buenas nuevas al hombre de que se arrepintiese, de que se volviese a Dios, ¿ya? Y que obviamente ya se estaba preparando el camino porque Él mismo iba a ser aquel por medio del cual el hombre solamente se puede acercar al Padre. ¿Ya? Solamente por Él se nos abre camino al cielo. Amén. En otras palabras, ¿ya? Ahora, tomando en cuenta eso de que muchos, quizá, lo que Jesús no quería era que le siguiesen por motivos cerrados, tomando ese punto en consideración, qué maravilloso es, ¿cierto?, cuando las personas son atraídas hacia Jesús, ¿cierto? Cuando vienen, tiene que haber sido maravilloso y ser maravilloso cuando muchos vienen a Jesús, pero cuando vienen, ¿cierto?, con el enfoque correcto, ¿ya? Porque el enfoque que estamos viendo acá estaba totalmente errado, estaba totalmente distorsionado, ¿ya? Porque hemos visto que ellos venían por lo que oían, pero no por acerca del mensaje de Jesús, de que querían venir a oír, ¿cierto?, sus palabras, sino que aquí el texto nos marca
Ellos venían por lo que habían oído acerca de sus milagros, ¿ya? Entonces, ellos le buscaban, ¿cierto? Por lo que él podía hacer por ellos. No le estaban siguiendo porque creían en quién es él, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante que muchos de esta multitud que estaba viniendo en pos de Jesús, más adelante vamos a ver que ya no le iba a seguir. Quizás eran atraídas, ¿cierto?, por sus poderosas obras. Pero cuando él les predicara la palabra tal cual como es, ¿cierto?, sin distorsión, sin hermoseos ni nada de adorno, no, la palabra tal cual como es, ellos se sienten ofendidos, ¿cierto? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, en la multiplicación de los panes y los peces, cuando muchos lo seguían por los panes y los peces. ¿Ya? En ese milagro que nos dice la Escritura que Jesús tuvo compasión de ellos, ¿cierto? Porque lo venían siguiendo, no tenían qué comer, ¿cierto? Y estaban ahí en medio del desierto. Entonces multiplica los panes y los peces y todos comen hasta saciarse y hasta sobro. Pero luego al otro día venían otra vez, pues. Y ahí cuando Jesús les empieza a decir, realmente, si comen, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Le empieza a decir realmente qué es lo que él venía a hacer. Y lo que realmente ellos necesitaban. Y lo que realmente ellos necesitaban, ahí ya se ofenden. No, dice, dura es esta palabra. Y ahí ya muchos dejaron de seguirle. ¿Ya? Entonces es triste todo esto. Como bien dices tú, el tema de los milagros es bien complejo. Y de hecho hoy día basta con que uno diga, ven por tu milagro y esa iglesia se va a llenar. Pero usted lo puede corroborar, ¿cierto? Ven por esta noche sobrenatural, hoy no te irás sin tu milagro y se va a llenar. Basta solamente con decir eso. Y se va a llenar. Pero si usted empieza a predicar la palabra de Dios, van a ver como 5, como ahora. ¿Qué es lo que decía mi pastor Raúl? Cuando él decía, uno sale a predicar a la calle y pareciese que nadie escuchase. O sea, a uno le encantaría que saliera, ¿verdad? Gente, oye, sí, yo quiero aceptar a Jesús. Acá tenemos una respuesta clara. O sea, cuando se les habla el Evangelio, la verdadera palabra, ese alimento no adulterado, la gente se ofende. No le gusta, porque la palabra los confronta. Y nos confronta a nosotros. Así es. ¿Verdad? Y nos descubre. Entonces, para ellos eso no es bueno y lo rechazan. Pero en cambio, si saliéramos a las calles a predicar, ven a nuestra iglesia, Jesús, donde ahí va a haber milagros, van a haber sanación y manifestaciones, ¿verdad? Sobrenaturales. Si tienes problemas económicos, te ven en el nombre de Jesús y tu tarjeta va a estar repleta, no vas a tener deuda, se va a llenar. Y ahí es donde está el problema de la enfermedad que hay dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se está predicando el Evangelio, no se está predicando realmente quién es Jesús. Si tú vas a una de esas iglesias y le preguntas quién es Jesucristo, o le preguntas, ¿verdad?, ¿qué es Jesucristo para ellos en la vida? Lo más probable es que te digan, no, es que los milagros que hace Jesús. Pero no te está diciendo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que es mi Salvador, que Él es el verdadero pan de vida que necesito en mi vida. O sea, independiente que yo esté enfermo, ¿verdad? Porque aunque, no sé, pues, esté enfermo, ¿verdad? Lo primordial es ver que si yo tengo a Jesús en mi vida, ¿verdad? Hoy una hermana me decía, no es tanto morirse, hermano, sino cómo te vas a morir, con quién te vas a morir, si te vas a morir con Cristo o sin Cristo. No es tanto morirse, nos vamos a morir todos, pero el tema está ahí. ¿Tú crees en Cristo? Vas a irte con Cristo. Ese es el tema. Pero mucha gente no le gusta eso. No le gusta que uno que escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y uno lo ve en la calle, ¿sí? Y el pastor el otro día decía, y es verdad, a uno le gustaría que a lo mejor alguien saliera y dijera, oh, ¿saben qué? La palabra a mí
me llegó. Me llegó y yo quiero seguir a este. Pero estamos viendo que en la Escritura, ¿verdad? Y aquí tenemos un texto donde nos dice que, casi todo el texto dice que ellos venían, ¿verdad? Según este estudio, venían, ¿verdad? Solamente por los milagros. Ellos escuchaban, ¿verdad? De algún vecino, de algún amigo, del amigo del amigo del vecino, ¿verdad? Que había un hombre que se llama Jesús y que estaba haciendo milagros y sanando todo tipo de enfermedades y todo tipo de males. Y ellos iban. Jesús estaba preocupado de este tema por la cantidad de gente que venía, y también él quería compartir el Evangelio para que esa gente no solamente fuera sanada físicamente, sino que fuera sanada también espiritualmente. Que era mucho más. Que era lo que él quería que pasara en la vida del hombre. Por eso que vemos que en los versículos anteriores, el estudio anterior, él se entristece mucho, ¿verdad? La tristeza de él es mucho, y también es el enojo, ¿verdad? Por la soberbia de estos hombres, por la arrogancia y la dureza de sus corazones, de ver no solamente los milagros, sino que vienen de hace rato siguiéndolo, donde él también les predica y le enseña, ¿verdad? Y ellos no creen. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que de repente uno también tiene esa como pequeña momentos de frustración, porque uno sale a predicar y pareciese que nadie escuchara, como dice el pastor. Parece que nadie escuchara, que nadie le interesa nada de una cosa. Pero solamente Dios sabe dónde cayó esa semilla, traspasó esa pared, traspasó ese lugar donde está ahí por las paredes, ¿verdad? Y llegó a algún corazón que estaba ahí, ¿verdad? Necesitado, y Dios en este momento está haciendo algo en su vida, ¿ya? Pero no vamos a ver esas manifestaciones así de este tipo cuando se está predicando la palabra no adulterada, cuando se está predicando la verdadera palabra de Dios. Lo que no quiere decir, obviamente, que Dios no puede hacer milagros hoy en día. No estamos diciendo eso. Es que eso no es lo principal. Eso son añadiduras, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que primero lo conozcan a Él. Quiere que tener una relación, una comunión, como bien decías tú. Dios tiene eso de tratar individualmente, personalmente, con cada hombre, ¿ya? Y eso es lo que Él quiere esa comunión, quiere que estos pecadores, ¿verdad?, nosotros podamos tener esa comunión que es maravillosa, que es un regalo de Dios por intermedio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para el hombre caído, para el hombre pecador, para el hombre pecaminoso, ¿verdad?, que se pueda arrepentir de sus pecados y pueda aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Que eso es lo que la Escritura nos lleva a eso, nos empuja, ¿verdad?, a un Jesús, nos empuja a un Mesías, a un Dios, a un Salvador. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? Amén. La humanidad en este momento está alejada de Dios, está no solamente alejada, sino que está enojada con Dios. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía dentro del hombre, hay una rebelión contra Dios, y ya no quieren que nadie le diga nada de cómo ellos tienen que vivir su vida, porque ellos ahora deciden cómo vivir su vida. Ellos son los dueños de sus vidas y ellos tienen claro cómo vivir sus vidas. Ellos son sus Dios, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, pero eso les dura hasta cuando caen enfermos, o caen en una dificultad, o cuando algún familiar, algún hijo, alguien, ¿verdad?, se enferma o caen en algún tipo de desgracia. Ahí ya todo eso, toda esa seguridad que esa seguridad, no sé, ser sus propios dioses, se desmorona y se cae. Y vemos, ¿verdad?, la fragilidad del hombre dentro ¿verdad?, de esa burbuja que ellos tenían, ¿verdad?, donde se creían que ellos podían hacer todo y nadie podía venir a decirle nada, menos este Dios que viene a decirle cómo tienen que vivir. ¿Entiendes? Entonces,
es un momento en el cual, en el que estamos viviendo, que es difícil poder predicar la palabra de Dios, la palabra como está. Es difícil porque están todos con diferentes, ¿verdad?, caminos, con diferentes ideologías, que están de moda ahora las ideologías, ¿verdad?, que está llevando al hombre a la perdición, está llevando al hombre a alejarse de Dios, está el hombre que está desechando a Dios y está totalmente en contra de Dios. Dios no quiere. Ellos dicen que hay muchas cosas, y yo te digo, yo todos los días hablo con gente diferente y todos los días encuentro diferentes opiniones sobre Dios, que no existe, que no hay después de la muerte no hay nada, ¿verdad? Que si Dios existiera no estaría pasando esto, y que Dios aquí, que Dios allá, que Dios aquí, que maracuya, todo distorsionado. ¿Por qué? Porque no leen la Escritura. Entonces cuando tú lo llevas cuando el hombre siempre le echa la culpa a Dios, y la Escritura siempre nos dice que todas las cosas que suceden es porque sale a flote la maldad que hay en el corazón del hombre. Claro, y muchas veces escucho, yo no creo en Dios porque los cristianos no demuestran que son cristianos. Entonces, hay muchas respuestas que de repente te dejan diciendo, pero qué terrible, porque no realmente, y tampoco algunos no quieren escuchar. ¿Sí? Eso es el tema, ¿entiendes? Cierran sus oídos. Por eso yo digo, por eso me quedó grabada estas palabras que están acá del versículo 5 en adelante. Porque uno igual le da tristeza, y de repente también te da enojo. Pero ¿cómo no? ¿Por qué? Duro, ¿me entiendes? Entonces, pero, por ejemplo, yo me acuerdo ahora que tú estabas diciendo que uno cierra su corazón o cierra sus oídos, ¿cierto? Yo era de esa. Yo cuando escuchaba, cuando andaba en el mundo, yo escuchaba que estaban por ahí los hermanos cristianos, y yo decía, ya vienen con su parlante, ya vienen con... Entonces, ¿qué hacía yo? Cerraba la ventana para que no se escuchara, ¿cierto? Pero soy un testimonio vivo de que para Dios no hay nada imposible. sí, pues, así es. Porque yo era de esa, y ahora estoy hablando, estoy igual que aquellos que yo no quería escuchar. Sí. Pero eso es algo que solamente Dios puede hacer, ¿cierto? Porque nuestra tarea, ¿cierto?, es solamente compartir la palabra, aunque le moleste a quien le moleste. Que el Señor nos guarde de desviarnos, ¿cierto? ¿Ya? Sino que siempre seamos fieles, ¿cierto?, a compartir solamente su palabra, sin añadirle, sin quitarle, para poder ser popular ante el otro. Aquí vemos que Jesús no buscaba ser popular. Él quería, ¿cierto?, compartir la palabra tal cual era. Cuando Él la compartió tal cual era y le explicó cómo era, ¿cierto?, muchos se alejaron. Ahí podemos ver claramente que Él no buscaba ser popular. ¿Ya? De toda esa multitud, habían 12, podría así decirlo, entre comillas, que eran de su círculo más íntimo. Y uno de ellos lo traicionó, ¿cierto? De ese círculo más íntimo, uno lo traicionó. Y después vemos que habían otros discípulos que también estaban por ahí encubiertos, como por ejemplo Nicodemo, José de Arimatea, que aparecen después, ¿ya? Pero no eran estas multitudes. Claro, muchos venían, como tú decías, por los milagros, por los panes, por los peces. Pero había un remanente. Pero claro, había un remanente que sí estaba con Jesús, y otros que estaban escondidos por el tema del miedo de los mismos líderes religiosos que veíamos, ¿verdad?, que los acosaban. Claro. O sea, los comulgaban. Pero ya llegó un momento en que ya no le importó nada y salieron, ¿cierto?, ahí en ese momento. Cuando los discípulos estaban todos escondidos, aparecen estos personajes que estaban en incógnito, podríamos decirlo. Claro, que estaban en la banca. Claro, se hizo el relevo. Claro. Entonces vemos ahí que siempre Dios obrando en el corazón del hombre. Nuestra tarea es solamente compartir la palabra. El que trata con el corazón del hombre, el que toca el corazón, es solamente Él. Ninguno de nosotros va a poder convertir a nadie, porque a veces ni siquiera somos capaces de convertirnos nosotros mismos. Siempre necesitamos del Señor. Es que todo viene de Dios, o sea, todo viene del Señor. O sea, para tener fuerza necesitamos a Dios. Para tener, yo siempre digo, el querer y hacerme lo da a mí Dios, porque si fuera por mí yo no haría nada, o sea, me quedaría ahí estaría. Y es una lucha constante con este cuerpo, ¿verdad?, con esta carne pecaminosa que se revela constantemente,
Y es una batalla de continuo que tiene el hombre. Vamos a tener altos y bajos, dijo el pastor, y eso es verdad. De repente tenemos momentos en que estamos ahí abajo, y de repente estamos tan arriba que queremos, como decías tú, apuñalar. ¿Te acuerdas? Y andamos tan arriba que queremos apuñalar. Entonces, hay cosas que de repente no desaniman, podría decir, y nos llevan a que nosotros mismos, ¿verdad? Se podría decir, nos echemos abajo, ¿verdad? Por nuestros mismos pensamientos, y a lo mejor pensamos y nos tomamos mucho la responsabilidad nosotros, y el que tiene, el que hace y el que obra en la vida del hombre es Dios. Amén. Entonces somos solamente, se puede decir, parlantes. Instrumento. Parlantes, o sea, solamente ahí estamos, como parlantes, nada más. O sea, listo. Estar en oración, que también Dios nos pide que estemos en oración, ¿verdad? Entonces, también eso ayuda bastante a que muchos más también sean alcanzados, ¿verdad? Con la oración, ¿verdad? Del justo, ¿verdad? Dios tiene misericordia por mucha gente y por muchas almas que el cristiano o el justo ora. Así que también es importante. Así es. Bueno, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Y les quiero pedir que nos vayamos, ¿cierto? A Mateo 12 ya para que lo podamos ver ahí todos, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta de que Mateo, ¿cierto? En este texto paralelo que estamos viendo acá en Marcos, él interpreta todas estas cosas que Jesús está haciendo, ¿ya? Como algo que ya había sido profetizado por Isaías, ¿ya? Porque, bueno, ya hemos visto, ¿cierto? Cuando estábamos en la introducción, ¿cierto? A estos evangelios sinópticos, que veíamos que lo común que vamos a encontrar en Mateo particularmente, es que siempre va a decir, como fue dicho por el profeta, ¿ya? Siempre va a estar diciendo así para poder mostrarle, ¿cierto? Al pueblo israelita que Jesús es aquel que había sido anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas. Y aquí lo podemos ver una vez más, ¿cierto? En este Mateo 12, en el verso 17, que nos dice que se cumple lo del profeta Isaías. Verso 18 al 21 dice así: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que salga victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí no está, como decía, Mateo interpreta todo esto que estamos viendo acerca de Jesús como el cumplimiento, ya referente al siervo de Jehová que fue anunciado, ¿cierto?, por Isaías. Cuando dice, es aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, ¿en quién se agrada mi alma? A mí lo primero que se me venía a la mente era cuando estaba en el bautismo, ¿cierto? Y el Padre habla desde el cielo dando testimonio de su Hijo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ya? Jesús, como vemos acá, ¿cierto? Él es el siervo de Dios. Él es el escogido. Él es el amado, en quien se agrada el alma, ¿cierto?, de Dios. Él es el que, el único por medio del cual el hombre puede acercarse a Dios. Es el único por medio del cual el hombre puede agradar a Dios. ¿Ya? No hay otra forma. ¿Ya? No hay un mérito humano, sino que solamente a través de Jesús. Él es el escogido, Él es el amado, ¿ya? Y cuando dice, pondré mi espíritu sobre Él, Él es el que estaba lleno del Espíritu, Él es el que obraba en el poder del Espíritu y se dejaba guiar por el Espíritu, ¿cierto? Y a los gentiles anunciará juicio. Esto tiene que haber sorprendido, ¿cierto?, a los que estaban ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que ellos pensaban que la salvación solamente era para los judíos, ¿ya? Pero aquí no tenían nada que refutar, porque esto ya había sido anunciado por Isaías, ¿cierto? Y lo vemos acá, ¿cierto? En este contexto, ¿ya? Que a los gentiles también se les va a anunciar el mensaje de la verdad. Se les va a anunciar este mensaje de juicio, ¿cierto?
Y eso es lo que Jesús hizo. ¿Ya? Eso es lo que Jesús hizo. Ahora cuando dice no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Jesús no vino, ¿cierto?, a persuadir a los demás con el evangelio a la fuerza. No vino a persuadir a los demás, ¿cierto?, con el evangelio como un celote, podríamos decirlo, que eran constantemente agitadores, ¿ya?, que prácticamente sacaban de quicio a los oyentes, apelando, ¿cierto?, a las emociones, ¿cierto?, o a los prejuicios. Tomando otro ejemplo, Jesús nunca organizó una turba, Jesús nunca recurrió a engaños, no recurrió a mentiras, no hizo ninguna maquinación, como lo hicieron estos líderes religiosos. ¿Ya? Jesús no. Su camino fue el de la dulzura. Su camino fue el de la mansedumbre. Su camino fue el de la humildad. No de esa forma. ¿Ya? Como muchos también lo hacen hoy en día. Claro, y ahí es donde viene, de todo lo que acabas de decir, ahí es donde viene el desazón, podría decir, o el enojo contra Jesús de estos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un líder militar, un líder político, un Mesías de este tipo. Claro, que muestra dulzura, humildad y todas esas cosas, y sobre todo, ¿cierto?, esta dulzura la mostraba a ¿quiénes? Aquellos que eran despreciados, desechados, aquellos que no eran considerados como parte del pueblo. Porque bien ellos pensaban, o ellos creían, ¿verdad? Ellos pensaban, y es lo más probable que le pedían a Dios un tipo de líder así. Pero no era conforme a la voluntad de ellos, sino que era conforme a la voluntad de Dios, Amén. Padre. Entonces, Dios les envía, ¿verdad?, un Mesías, envía a su Hijo, pero no como ellos lo quieren, sino es como Dios lo quiere. Y cómo se manifiesta Dios, y cómo realmente Dios es. Entonces, cuando ellos no reconocen a Jesús, cuando ellos no reconocen a este Mesías, ¿verdad? Ahí es donde hay un problema, un quiebre, porque viene la decepción, y ellos no pueden creer, y no les cabe en su cabeza, ni tampoco dentro de su sabiduría humana, ¿verdad? ¿Cómo es que este hombre que se junta, ¿verdad?, con gente pecadora, come con gente pecadora, toca a gente inmunda para sanarla, hace cosas fuera, ¿verdad?, de las reglas del pueblo judío, ¿verdad?, sea el Mesías? Claro, y justamente ese justo es la porción de la escritura que a mí me llama la atención, que está aquí en esta porción de la escritura de Isaías, que nos dice acá Mateo, cuando dice la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. ¿Ya? Es lo mismo. Mire, para que podamos entender este ejemplo, la caña cascada, ya cuando hablas acerca de la caña, bueno, yo estaba leyendo y decía que, por ejemplo, un pastor hacía de una caña, ¿cierto?, un instrumento como una flauta. Entonces usaba, ¿cierto?, este instrumento para poder calmar a las ovejas. ¿Ya? Entonces cuando esta caña ya se estropeaba, se agrietaba, ya no daba la música, podría decirlo, entonces la quebraba y la desechaba. Y lo mismo pasaba, ¿cierto?, con la lámpara. Cuando la lámpara, ¿cierto?, se quemaba hasta el extremo, la mecha se quemaba hasta el extremo, entonces ya no producía luz, sino que solamente humeaba. ¿Ya? Entonces cuando el pábilo se ponía de esa forma, ya no encendía la luz, sino que empezaba a humear, ya no servía para nada. Entonces lo apagaban y lo desechaban, al igual que la caña rota. Y estos dos ejemplos, ¿ya? ¿Qué representan? Representan a las personas que son débiles, a las personas cuyas vidas están destrozadas, están gastadas por diversas situaciones, aquellos que están quebrantados de corazón, aquellos que la vida le ha causado tantas situaciones que le oprimen de tal forma que pareciese que están tan débiles que un golpe más y ya no hay vuelta atrás, ya no hay solución, se desarma completamente. ¿Ya? A esto es lo que se refiere acá, ¿ya? Pero nos dice que acá que el Mesías no va a ser lo que hace a menudo este pastor cuando se rompe esta
esta caña cuando se casca esta caña y la desecha. No, en lo que va a hacer el Mesías no va a hacer eso, no la va a descartar, sino que la va a restaurar. El Mesías no va a desechar, ¿cierto?, este pábilo que humea. No, ninguna de las dos cosas, sino que la va a volver a encender, ¿ya? No es como el mundo, no es como los ejemplos que estábamos viendo ahí, que cuando ya no sirve, se desecha. Lo mismo pasaba en ese entonces. Ya este instrumento no produce música, para afuera. Ya no da luz, para afuera, ¿cierto? Cambiados por otro, que sí cumplen la función. Pero Jesús no es así. Él trata con las personas con un cuidado, con una delicadeza. Él no las hiere, no las desanima, no daña. No vino a eso, sino que vino a tratar de manera tan personal, según la necesidad que tiene cada persona. Él sabe los problemas que tenemos cada uno. Él sabe las debilidades que tenemos. Él sabe la carga que usted lleva. Él sabe cuál es su lucha. Él conoce todas esas cosas, ¿ya? Y es por eso que Él no viene a desechar esto, sino que viene a ayudar, particularmente a aquellos que reconocen esta condición, aquellos que reconocen que por sus fuerzas no pueden, aquellos que reconocen que necesitan a un Salvador. Y es justamente ahí cuando Él entra en acción, ¿cierto? Así es. A mí me llamaba mucho la atención esto, porque justamente cualquiera podría decir, ¿por qué Jesús los sanaba? ¿Por qué Jesús acudía a ellos, ¿cierto? Y les daba esta sanidad que tanto venían a buscar. Si su propósito era dar el mensaje de salvación, ¿cierto? Pero decíamos, ¿cierto?, que estos milagros mostraban que el Evangelio eran las credenciales de que lo que Él estaba diciendo era cierto, ¿cierto? Y Jesús veía la necesidad de las personas. Él tenía misericordia de las personas. Aunque ellos estaban en un enfoque distorsionado, Él tiene misericordia, tiene gran paciencia. Y es por eso que Él igual les brinda la ayuda que necesitan en este momento, ¿cierto? Y es así nuestro Señor. Y como veíamos ahí en esta porción de texto que aparece en Mateo 12, del 18 al 21, ¿ya? Él es el escogido. Él es el amado, ¿ya? Amén. Él es el único que complace al Padre. Él es el mensajero. Él es el que está lleno del Espíritu. Él es pacífico. Él es suave en su trato. Es delicado en su trato. Él es el que obtuvo la victoria. Y Él es el único objeto de la esperanza de las naciones. Amén. Amén. Por eso la Escritura es clara y dice que Jesús habla y les dice que vengan todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Amén. Dice que yo os haré descansar. ¿Ya? Y le sigue hablando y les dice que su yugo, ¿verdad? Llevad mi yugo, yo soy sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y dice que hallaréis descanso para vuestras almas. Eso está dejando, no solamente, ¿verdad? Está dejando no solamente una lección de vida, sino que también es que una confianza y una comunión con Dios, con Él, para que esto pueda suceder en mi vida, ¿ya? Para poder tener yo ese descanso, ¿verdad?, en Él, ¿ya? Y llevar su yugo, que es liviano, ¿ya? Y aprender de Él. Dentro de todo lo que nosotros hemos pasado, esa es la idea, es aprender de Él. Amén. De cómo es Él, manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y donde en Él vamos a encontrar ese descanso. Ahí hallaremos ese descanso que es un descanso para nuestras almas, ¿ya? Porque sí, dice el escritor que porque el yugo de Él es fácil y ligera su carga. Entonces, tenemos, ¿verdad? Tenemos en las Escrituras consejos que nos ayudan a fortalecernos, ¿verdad? Amén. En Él. No en nosotros, sino que fortalecernos en Él.
como bien decía mi pastor el domingo, ¿verdad? Sobre la savia, ¿verdad? Que nos dejó bien instruidos, bien saboreados y bien apaleados ese día, gracias a Dios, la gloria es para Él, en el cual, ¿verdad? Nos hacía una serie de preguntas en las cuales uno tiene que estar constantemente haciéndose esas preguntas, ¿verdad? ¿Realmente esa savia de Dios corre en mí? ¿Realmente yo reflejo, ¿verdad?, a Dios en mi trabajo, en mi casa, en la iglesia, con mis hermanos? Es algo que debemos tener todos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es como probarlo a nosotros mismos, ¿verdad? si estamos bien cimentados, ¿dónde estamos? Es algo que Dios le agrada, ¿verdad? De que nosotros estemos también haciendo ese tipo de pruebas y de muestras de realmente si dónde estamos. Estamos siendo alimentados de esta savia, y esta savia, si nos está alimentando, estamos reflejando esos frutos que Dios, ¿verdad?, nos entrega. Es algo que nosotros como cristianos debemos también hacernos ese examen, ¿verdad?, ese autoexamen en nuestras vidas, porque Dios nos deja claro acá. O sea, tú acabas de leer, ¿verdad?, que es delicado, ¿verdad?, es pacífico, es suave. Nosotros somos pacíficos, somos suaves, si nosotros queremos ser reflejo de Él. Si nosotros muchas veces decimos lo amamos, cuando dice si me amáis, ¿qué hacer? Guardar mis mandamientos. Entonces, hay algo que también nos deja en nuestra vida que muchas veces lo dejamos por alto o lo dejamos pasar, que es realmente esa comunión real con Dios, con nuestro Creador, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, que es el que cambia. Acá nos deja claro que Él es el que obra en nuestra vida. Él es el que te sana, Él es el que te habla, ¿verdad?, de tu vida, que está preocupado de que tú oigas el Evangelio, que tú lo puedas guardar también en tu vida, porque más importante es el Evangelio que los milagros físicos. Y eso es dejarlo claro, no es que Él no quiera hacerlo, sí lo va a hacer, y sí lo sigue haciendo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero el énfasis, la importancia es la palabra de Dios en nuestras vidas. Claro, porque Él nos quiere salvar. Es que es la única forma. Porque dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En Él hay verdaderamente libertad. Libertad de todos nuestros pecados, de todas nuestras ataduras, ¿cierto? Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Claro. Por medio de Él somos aceptados delante de Dios. Y dejar claro es ese tipo de libertad, porque muchos lo han tomado y han tomado ese texto para darlo vuelta. De esa libertad que habla Dios es sobre esa libertad, ¿verdad?, del yugo de la esclavitud. Yugo de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y claro, y podríamos decir, de las garras de Satanás. Las garras sobre de Satanás. nuestras almas. No es esa libertad que muchas veces... Que se distorsiona el libertinaje. Claro, que si soy libre soy libre para remolinear, soy libre para otras cosas. Para hacer cualquier otra cosa. Como a minorizar, yo encuentro eso un poco. Aunque yo digo que, bueno, cada quien se expresa como quiere. Claro. ¿Cierto? Pero no enfatizar de que a eso se refiere. Porque claro, lo que se está hablando es mucho más profundo y mucho más grande. Claro, es mucho más profundo, sí. Eso es esa libertad que te entrega Dios. Es del yugo de Satanás, de las garras del maligno. Te libera de una condenación eterna. De una condenación eterna. De claro. La ira misma de Dios. No, como dijimos, es muy profundo. No es solamente algo así como que, yo soy libre y para gritar. Soy libre para gritar, o sea, libre, pero en la casa sí gritaba. Pues, soy libre para gritar, pero en cualquier lado uno puede gritar. O saltar, o hacer cualquier otra cosa, pero esta libertad... Jesús no murió solamente para que yo haga eso. No. Mucho más. Es mucho más allá, ¿verdad? Que es la salvación del hombre. La salvación
del alma del hombre, ¿verdad? Y restaurar también esa comunión con Dios que se Amén. había perdido. Así es, al desde el principio. Desde el Amén. principio. Ese Amén. es el enfoque principal. Es el enfoque principal, la comunión. Que solamente se logra por medio de Jesucristo. Él es el escogido. Él es el amado. El único que logra que el Padre sea complacido. Amén. Así es. Bueno, dar gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra. Dar gracias por lo que hoy nos ha entregado. Muchas veces lo poco que se puede o lo que nosotros entregamos, ¿verdad? En estas transmisiones es lo que Dios nos entrega a nosotros. O sea, compartimos y damos, ¿verdad? Se podría decir de gracia de lo que Dios nos da a nosotros. Claro, ¿no? Y obviamente les puede servir para que ustedes también puedan complementar aún más sus estudios personales. O su lectura diaria. Claro. ¿Verdad? Para que... porque hay muchas cosas que no se pueden profundizar por igual es limitado el tiempo que tenemos. Claro. Entonces se hace algo, claro, se hace algo simple. Hay estudios que son realmente cabezones que si lo diéramos, es lo más probable que nadie entendería y todos quedarían colgados. Así que... Y habría menos conectados. Claro. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo, le damos gracias al Señor por estos medios de transmisión, gracias por los hermanos que nos han acompañado, que nos han comentado ahí, ¿verdad? Han aprovechado, ¿verdad? Este momento para dejar su mensaje ahí. Así que estamos agradecidos y también le damos la gloria a nuestro Señor porque se pudo transmitir. Amén. Sí. Cosa que, como hemos visto, uno de repente lo pasa por alto. Pero cuando estábamos, por ejemplo, en esa actividad especial que hizo nuestro hermano Daniel de los países perseguidos, ¿cierto? Veíamos que habían países en los cuales ni siquiera los hermanos podían ver una transmisión en vivo. Ni siquiera podían descargar una Biblia online. Hasta ese nivel de persecución hay. Claro, entonces nosotros somos unos privilegiados de poder tener estos medios también. Estas mismas tecnologías que tenemos nosotros ya las tienen allá, pero están siendo espiados constantemente para que no puedan descargar. Si el que descarga algún no sé, algún libro, algún folleto cristiano, sea al tiro... Claro, ellos cuánto darían por tener estos medios, cuánto darían por poder oír palabra de Dios a través de redes sociales siquiera, ¿ya? Claro. Pero muchos teniéndolo, no hacen uso de esto, ¿cierto? Claro. Pero le damos gracias al Señor, ¿cierto? Por todos aquellos que en este momento están aquí, ¿cierto? Escuchando, no nosotros, sino que tienen hambre, obviamente, de Dios. Amén, así es. Viene por la palabra de Dios. Así que le damos gracias al Señor porque por este medio también se puede, ¿verdad?, llegar a muchos lados. O sea, de repente uno dice, oh, es que no he salido, no. Muchos hermanos dicen, no, es que me gustaría salir a evangelizar. Aquí tiene un medio para evangelizar. Y puede llegar a muchas partes. De repente hemos recibido mensajes, no sé, de Venezuela, Colombia, en muchos lados, por estas transmisiones. Entonces, sí, es un medio para evangelizar a muchas naciones. Así que le damos gracias al Señor. Y que su palabra corra y sea glorificada. Amén, que sea glorificado Él. Amén, amén. Así que vamos a estar orando para dar término a nuestra transmisión. Padre amado, estamos aquí delante de tu presencia, también, Señor, para darte gracias, Dios mío, por este momento que tú nos has dado, darte gracias, Dios mío, por este privilegio que tenemos, Señor, de estos medios, Señor, que tú has dado, Señor, para que podamos estar aquí aprendiendo de tu palabra, abriendo las escrituras, Señor, una vez más, cosas que muchos de nuestros hermanos, Señor, que están siendo perseguidos no pueden. Ayúdanos, Dios mío, a poder usar de estos medios, a poder disfrutar de estos medios, Señor, y a no menospreciarlos, Señor, porque cuantos más quisieran tener esta oportunidad, Señor, pero no la pueden tener. Amén. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos que están siendo perseguidos, Señor, y que sea usted también obrando en nuestros corazones, para poder buscarte día a día, Señor, para poder anhelar tu palabra, para poder ser alumbrado, Señor, nuestro entendimiento. Por favor, te lo rogamos. También te pedimos, Padre, de manera especial que sea usted obrando en las situaciones complejas que están pasando, Señor, a nivel nacional, con estos virus respiratorios, amén, Señor, que están afectando, Dios mío, a los que son más débiles, Padre, a los pequeñitos. Hay muchos padres, Señor, que están sufriendo porque sus hijos están muriendo. Hay muchos padres que están sufriendo, Señor, porque ven a sus hijos, Señor, ahí intubados, con tantas cosas, Señor, que le están haciendo. Amén, sí, Padre, cuánto dolor hay ahí, cuánta desesperación.
Por eso te rogamos misericordia, Señor, y que salgas tú en su auxilio, que seas tú ayudándolos en medio de esta Amén, dificultad, Jesús. Padre amado. Y rogamos sanidad física, Señor, para estos pequeñitos. Amén, amén. Por favor, Padre, que puedan soportar todos los tratamientos que le están haciendo, Señor. Amén. Y que puedan levantarse, Padre, de esa condición. Bendiga la vida de sus padres también, rogamos para ellos, Señor, salvación. Guarda también a los ancianos, Señor, que también están siendo afectados Amén. con Así todo sea. esto. Guarda sus vidas, Señor, quizás muchas veces han cerrado su corazón delante de ti a lo largo de su vida, quizás no quisieron oír tu palabra, quizás hicieron oídos sordos, pero rogamos misericordia por ellos, Padre, porque no saben lo que hacen, Señor. Rogamos por ellos para que puedan ver días buenos en su ancianidad, para que puedan, Dios, deleitarse en tu palabra, para que puedan deleitarse en la comunión contigo, Señor, y así en el momento en el cual tengan que partir de este plano terrenal, ellos tengan la certeza, la seguridad de que van hacia ti, Señor, por favor. Y también sus familiares, Señor, también tengan eso por certeza, Padre amado. Te damos gracias por todo, Dios. Bendiga a todos mis hermanos que se conectaron, Amén, Señor. sí, Señor. Y aquellos que no también, Padre amado, sea usted dándole el anhelo también de buscar de tu palabra, Señor, y de poder disfrutar de los medios que tú das, Señor, para poder nutrirse, Señor, acerca de ti. Palabra que es viva, palabra que es eficaz, palabra, Señor, que transforma vidas, Señor. Ayúdanos, como decía Pedro hace un momento, para que seas tú el reflejado, mi Señor Jesús, en nuestras vidas. Amén. Y no nosotros, Señor, Amén, amén. que dejamos muchas veces mucho que desear, que muchas veces somos de tropiezo, Señor, en vez de bendición. Pero ayúdanos tú, Padre. Amén. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda inmundicia y guarda nuestros corazones, Señor. Guíanos en tu camino. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.